Hello people, how are you? How are you doing? Okay, I'm happy to share with you this short video about present simple. We're going to revise a little bit something related to present simple tense that we have been working with during our last classes. Yes, so I'm going to share the screen. Okay, as I tell you, we're going to do a short revision of present simple. Yes, so this is the text that we worked on with our last class, and we already talked a little bit about present simple. Yes, so we read about some stereotypes that people say about the British and Britain. Do you remember? ¿Se acuerdan que trabajamos un poco acerca de algunas frases típicas que se dicen de Britain and the British people? Y después también ustedes me contaron, y yo también les conté, compartimos de qué frases estereotipadas hay acerca de nuestros países. Entonces, eso fue lo que hicimos y después ya nos concentramos un poco más en el presente simple, ¿sí? Y pensamos por qué algunos de los verbos que están highlighted, porque vieron que acá dice why do some verbs end in s, porque algunos terminan agregando s. Y ustedes me habían respondido que depende del sujeto. Muy bien, o sea que ya una idea previa tienen de present simple y entonces eso nos viene genial para poder revisar y poder trabajar en clase, ¿no? Y poder ir un poquito más rápido. Pero bueno, por ahí la teoría siempre la sabemos y después lo que cuesta es, lo que nos cuesta trabajo es aplicarla. Entonces, la idea de este videíto corto es revisar y refrescar algunos de los conceptos que ustedes ya tienen, ¿sí? Y poder ahondar en eso de manera que ustedes ya puedan ir internalizándolo y lo puedan usar obviamente bien, ¿no? ¿Y por qué? Pensar por qué. Necesito agregar una S cuando hablo de algunas personas, pero no de otras. Entonces, como por ejemplo, ustedes bien me habían dicho en clase, tenemos British people drink a lot of tea, but then it says, my boss drinks tea all the time. Y acá, entonces, agregamos la S. Este drinks agrega S, ¿por qué? Porque antes estamos hablando de my boss, o sea, mi jefe o mi jefa, puede ser he or she, ¿yes? Entonces ya ahí tenemos tercera persona del singular. Por ejemplo, después, si vamos al párrafo de abajo, nos dice it rains a lot. Y de nuevo, it rains a lot. And we have the S again. Why? Because we are talking about the weather. Como estamos hablando del clima, de nuevo es it, ¿sí? El sujeto, el pronombre, the subject pronoun is it. So we need to add the S, yes? Entonces, ya a partir de esta pregunta sabemos que he, she, and it needs the S. Yes, necesitamos agregar la S en el verbo cuando hablamos de he, she, or it, ¿sí? Siempre que sea una oración positiva. Then we did this exercise, write the he, she, it form of these verbs. Y después acá trabajamos ustedes cambiando el verbo en infinitivo change, cook, make, have, go and watch. Y lo que ustedes hicieron fue entonces agregar la S como si estuviéramos hablando de he, she or it. Yes. Entonces nos queda changes with the S at the end, cooks, again the S, makes the S, have, guarda con have, porque acá sacamos la terminación VI y agregamos la S, entonces nos queda has. H-A-S, has, yes. Go, we have goes, acá ya agregamos ES, la ES. Watch, watches, ES again, yes, de nuevo agregamos ES. Y lo que habíamos dicho es entonces que cuando agregamos la ES a ciertos verbos, es útil o nos va a ayudar a pensar
lo que trabajamos acerca de la terminación de los sustantivos plurales. ¿Se acuerdan que habíamos visto cuando, por ejemplo, en el caso de los sustantivos, cuando terminan en ch, ¿sí? Or sh, we add es. Lo mismo pasa con los verbos, entonces, cuando los verbos terminan en ch o sh, por ejemplo, agregan es, o cuando terminan en la vocal o también agregan es, y el resto agrega solo la S. Pero también lo que vimos fue que cuando el verbo termina en consonante, tenemos consonant plus Y, ¿sí? La consonante y la Y, entonces la Y cambia por la I latina, ¿sí? Ahora lo vamos a ver bien en los cuadritos de la siguiente diapositiva, pero eso fue lo que habíamos hablado en clase, ¿sí? And then it says, find two negative verbs. Y después hablamos también un poco de los negativos y cómo cambian, ¿no? Cómo, de qué manera difieren de la forma positiva, siempre que sea he, she o it o el resto de los pronouns. Y entonces, acá, volviendo al texto, ustedes me habían dicho que tenemos el ejemplo acá en el primer párrafo, they don't drink tea at a special time, one example. And the other is in the second paragraph, it doesn't rain every day. Yes, so here we have the two examples connected to the negative version of the present simple tense. Entonces, cuando hablamos de they o I, you, we, el auxiliar que vamos a utilizar es don't, ¿sí? Don't y el verbo en infinitivo. Pero cuando hablamos de he, she or it, como en el ejemplo de abajo, lo que hacemos es negar el auxiliar does. Entonces nos queda doesn't rain y fíjense que acá la S no la agregamos, queda doesn't, ¿sí? El auxiliar en su forma negativa y el verbo está en su forma positiva, ¿sí? Ahí ya no agregamos es, ¿yes? Entonces, la manera que tenemos para negar los verbos en presente simple es agregando don't o doesn't, dependiendo de quién estamos hablando, ¿sí? Esto es importante que lo tengan en cuenta. Ok, so here I prepared a short summary about the uses of present simple, yes? Acá les anoto unos puntitos importantes que más o menos ya los veníamos hablando, pero para refrescar, ¿sí? Cuando usamos entonces present simple, porque todas las reglas gramaticales las necesitamos saber, pero también necesitamos saber por qué lo usamos, cuál es el sentido de usar present simple. So here it says, we use present simple for facts and permanent states. For example, Frank works as a lawyer. Yes. Sí, entonces, cuando hablamos de hechos o de cosas permanentes, como por ejemplo, Frank works as a lawyer. So, Frank is a lawyer, he works as a lawyer, ¿no? Como Frank es un abogado que trabaja de abogado y sabemos que eso es un hecho, ¿sí? Entonces, ahí tenemos en cuenta el present simple. General truth and laws of nature, water freezes at 0 degrees, for example. Esto lo habíamos visto también, ¿se acuerdan? Cuando son verdades generales, o laws of nature, como dice acá. Y el ejemplo, ¿cuál es? Water freezes at 0 degrees, que el agua se congela a esta temperatura, los 0 grados, y siempre pasa y no hay discusión, ¿sí? Nosotros habíamos visto, por ejemplo, the sun sets at 9 o'clock in summer. Sí, sabemos que entonces en el verano el sol siempre se pone a esa hora, a las 9 de la noche. Then habits and routines with always, usually, sometimes. For example, she usually goes to the market on Mondays. ¿Sí? Para hábitos y rutinas con los adverbs of frequency, que seguramente les deben sonar de algún lado los adverbios de frecuencia, como always, usually or sometimes. ¿Sí? Cuando yo describo mis hábitos o mis rutinas, obviamente necesitamos el present simple. And when we are talking about feelings and emotions, for example, I love Buenos Aires, it's a beautiful city. ¿Sí? Entonces, cuando hablamos de nuestros sentimientos con respecto a algo o cómo nos sentimos, también usamos present simple. Y también lo vimos con cuando hablamos de feelings, ¿se acuerdan? I am hungry o I am angry, I'm happy, ¿sí? Ahí también tenemos el presente simple con el verbo to be, ¿sí?
pero al hablar de nuestros sentimientos, obviamente es algo que nos pasa ahora, ¿sí? En este momento. O cómo nos sentimos con respecto a algo, como dice acá, cómo nos hace sentir algo, ¿sí? También va present simple, ¿ok? Entonces, para ordenarlo un poquito más, esto es lo que ya vimos, ¿sí? Que tenemos entonces en la forma positiva, I work, you work, guarda con he or she or it works, yes, the S, we work, you work, they work. And then the negative form, fíjese entonces que en la forma negativa ya agregamos el auxiliar negado, ¿sí? I, you va a ser don't, I don't work, you don't work. Pero entonces cuando hablamos de he, she or it, doesn't work. Yes, el auxiliar entonces es doesn't. Here we have more examples, ¿sí? Acá tenemos más, no solo con el verbo work, como por ejemplo, British people like animals. Acá fíjense que hablamos de las personas en general, o sea, they, si lo reemplazamos por un subject pronoun, va a ser they, por eso va like sin agregar nada. British people like animals. They live in houses with gardens. Have a look at the next. My husband works from 9 to 5. So here we are talking about my husband, he. Yes, he works from 9 to 5. And then Anne has 3 children. Here again, we are talking about Anne. The subject pronoun here is she. So that's why we need has. Yes. Entonces ven cómo cambia siempre teniendo en cuenta de quién estoy hablando, a quién me estoy refiriendo. Y algo importante que habíamos dicho es que cuando nosotros hablamos de he, she or it, y obviamente el verbo agrega la S, tiene la terminación con S or es importante que lo pronunciemos, ¿sí? Como por ejemplo, works. Works from, o sea, la S siempre es importante esforzarnos para poder articularla y no, por más que nosotros la estemos diciendo en nuestra cabeza, pero si no la podemos producir, es como si no la dijéramos. Entonces también, obviamente, nos falta algo y suena raro si nos falta ya esa S, articular la S, por eso es importante, ¿sí? Ok, be careful. Fíjense, acá tenemos a nuestra magnifying glass, que siempre nos dice be careful with he, she or it forms, porque entonces decimos I have, he has. Y vieron que ahí les dice not, eso no existe. El have con la S al final no existe. I go, he goes. I do, he does. I say, he says. Yes. Y bueno, acá tenemos las contractions que ya habíamos hablado un poquito. Contractions with don't, que la forma larga sería do not, doesn't, does not. Yes. Y lo que habíamos visto entonces para hacer la forma negativa es don't o doesn't o do not, does not y el verbo siempre en infinitivo, ¿sí? And the spelling rules. Y acá están las spelling rules que son las que ya mencionamos. Ok. Here we have the questions. Acá aparece preguntitas. Yes, no questions. ¿Se acuerdan que las vimos a principio de año? Yes, no questions and WH questions. Las yes, no questions son las que usamos para chequear información, o sea, su respuesta va a ser yes o no. Es algo que yo creo que sé, pero no estoy segura, entonces quiero chequear. Entonces, fíjense que acá la estructura que necesitamos es, ¿se acuerdan que ya dijimos? En el caso del verbo to be, es el verbo to be primero, y en este caso, como estamos trabajando con do y does, es el do o el does al principio, ¿sí? O sea, tanto el verbo to be como el do o el does son auxiliares, entonces los necesitamos poner al principio. Fíjense que acá tenemos como un acronym, ¿se acuerdan que también trabajamos con acronyms? The acronym is ASI or ASI. Entonces, ¿por qué ese acronym nos puede ser útil para pensar en la estructura de las preguntas? ¿Y por qué es así? Porque tenemos auxiliary verb, do or does, subject, I, you, he or she or it, and the infinitive, work, live, yes. Entonces, si ustedes miran acá los ejemplos, tenemos do I work, do you work, does he or she or it work, do we work, do you work, do they work. En todas tenemos la misma estructura, ¿sí? Primero el auxiliar, después el sujeto y después el verbo en infinitivo. Y la respuesta es, como solo estamos chequeando, yes I do, yes you do, yes he or she or it does, si repetimos el auxiliar
de la pregunta. Y en el caso que sea negativo va a ser no, he or she or it doesn't, no, we don't, no, you don't, no, they don't. ¿Sí? Negamos el auxiliar y lo dejamos ahí cortito, ¿sí? Si ustedes quieren decir la respuesta larga sería yes, I work. O no, I don't work. And that's it, yes. Y acá algo que habíamos mencionado en clase, que me habían preguntado, ¿se acuerdan? Do and does. Do and does can be. Y acá, fíjense, porque es lo que ya hablamos, que puede ser dos cosas, el do o el does. Puede funcionar como un auxiliar, ¿sí? The auxiliary verb to make present simple questions. Do you speak English? Does she live here? Or a normal verb. I do my homework in the evening. He does exercise every day. Yes. Entonces, puede funcionar como auxiliar para hacer preguntas, ¿sí? En presente simple, o para negar, ¿sí? Pero también funciona como un verbo normal que tiene significado en sí mismo y significa hacer. I do my homework. Hago mi tarea cuando, a la tardecita. O I do exercise every day. Hago ejercicio todos los días, ¿sí? Eso es importante tenerlo en cuenta porque entonces ya vemos que hay dos significados, ¿sí? And then we have questions, pero acá tenemos las WH questions, que también algo habíamos dicho, que son las preguntas para buscar información. Si yo acá la información no la tengo, entonces necesito que alguien me aporte esa información que yo no sé. Y para hacer esa pregunta voy a necesitar cualquiera de las WH words or phrases, como por ejemplo what, where, how many children, for example, what kind of, qué clase de, y acá por ejemplo dice what kind of music, qué clase de música, o how, bueno, esta la hemos visto con how do you spell your surname, how do you spell your name, yes, cómo deletreas tu nombre o tu apellido, ¿sí? Entonces, ven que acá tenemos de nuevo otro acronym que nos puede ayudar, and it's QASI, QUASI, Question Auxiliary Subject Infinitive. For example, where do you live? Then, what do you do? ¿Qué haces? Where does he live? ¿Sí? Entonces ven que siempre tenemos la question word, que es what, where, when, o question phrase como what kind of music does she like. Sigue el auxiliar, do o does. El sujeto, si no nos tenemos que olvidar de la persona o del sujeto de nuestra pregunta, ¿sí? De lo que estamos averiguando. And then the infinitive. Por último, necesitamos entonces el verbo en infinitivo como siempre. Si en la pregunta tampoco agregamos ese, por ejemplo, si hablamos de she acá, what kind of music does she like? Y no agregamos nada ahí, ¿sí? Y entonces la otra persona nos va a dar una respuesta completa con información nueva para nosotros, ¿sí? Y entonces, oh my goodness, para finalizar, fíjense que acá hay otro recordatorio con nuestra magnifying glass para que no nos olvidemos. Remember word order in B questions. Para que no nos olvidemos entonces el orden de las preguntas con el verbo to be, ¿sí? Porque también es presente simple el verbo to be, is, are o am, como lo estuvimos trabajando. So it says, remember the word order in questions with be, we put be before the subject. Where are you from? What's your name? Is he Spanish? Ven que de nuevo el verbo to be, como funciona como auxiliar, necesitamos la WH word, where, después sigue el auxiliar, en este caso are, el sujeto you, y después el complemento, from, si la preposición en este caso. O what's your name? De nuevo, WH word, el verbo to be is, and the subject, your name, yes? O en preguntas con yes, no questions, is, ¿sí? Como para chequear información, is he Spanish? El auxiliar is, el sujeto en el medio y después el complemento Spanish, yes? Entonces, ven que la manera de preguntar, ¿sí? Es siempre la misma, o sea, la estructura que necesitamos siempre se respeta independientemente del tiempo. Bueno, nosotros ahora estamos con present simple, pero ya van a ver cuando avancemos con los tiempos siguientes, con los tiempos verbales siguientes, que la estructura siempre es la misma. Por eso es importante ahora ir trabajando con esta estructura
que es diferente a castellano, para poder ya ir internalizándola y que en los temas siguientes, que van a ser obviamente más difíciles, o no más difíciles, pero sí un poco más challenging, ya es importante que lo tengan internalizado, ¿sí? Para que no se nos haga lío con otro tipo después de preguntitas que van a ver que se pueden hacer preguntas con estructuras más complejas. ¿Yes? Okay, people. So, that's it. Esta fue nuestra pequeña revisión acerca de Present Simple. Espero que les sea de mucha utilidad. Y bueno, y puedan revisar el video las veces que lo necesiten para poder hacer o los ejercicios o para poder ir eso, como les decía, internalizando estas nuevas estructuras que son el present simple y las preguntitas en present simple que por ahí son diferentes y nos cuesta un poquito más de trabajo pensarlas porque son diferentes a nuestra lengua materna, ¿sí? Ok, so that's all. See you soon. Nos vemos pronto en nuestro próximo videíto o en las clases. Yes. Bye bye.